Estamos en comunicación con el senador Ernesto Félix Martínez. Vamos a hablar un poco de lo que ha sucedido esta semana en la República Argentina. Ernesto Félix Martínez es senador nacional por Córdoba. Él pertenece al Frente Cambiemos y además es presidente del partido Alianza Frente Progresista Cívico y Social de la provincia de Córdoba también. ¿Qué tal? Buen día, Ernesto. ¿Cómo le va? Marcelo Aymar lo saluda. ¿Cómo está? Buen día, mucho gusto. Ahí lo venía escuchando, dice que no hay que ahondar en el tema del beso. ¿Usted quiere ahondar, Ernesto? No, ustedes tienen que promover a ahondar, lo más posible, no que no ahondemos. Lo escucho. Bueno, Ernesto, es bueno comenzar así Por supuesto. porque me gustaría un poco primero tener la visión de lo que ha sucedido en toda esta semana. Y yo recién cuando estaba empezando el programa de radio decía que tal vez el error de la administración de Mauricio Macri haya sido manejarse con ciertos destiempos y querer tal vez apurar ciertas reformas en un diciembre que, bueno, que casi siempre todos llegamos muy cansados en las grandes ciudades y me imagino que también las personas que viven en la República Argentina por otras tareas. Diciembre es un poco la previa al recreo, es cuando uno está, faltan 5 minutos para que termine la clase y todo esto también quiero tratar de entenderlo desde el otro lado. Estoy hablando. Todo esto también quiero entenderlo desde el otro lado, que es desde el lado de la administración de Mauricio Macri, en donde evidentemente estas reformas se llevan adelante porque no cierran los números y porque hay que llevar adelante el bajar un déficit fiscal que realmente es muy importante. En esta dualidad, usted como político, ¿cuál es la mirada que tiene sobre el gobierno que usted representa? Porque es parte del oficialismo. Por supuesto, y yo me hago cargo de eso, no juego de outsider como algún otro. Pero vamos a lo concreto, no se trata de un tema de destiempo, yo no lo veo así. En diciembre se tiene que sancionar el presupuesto de gastos y recursos para el año 2018. Cuando usted sanciona el presupuesto, necesariamente tiene que fijar de qué va a gastar y de dónde va a obtener eso. Esta serie de leyes, que en realidad es una sola, al ser segmentada en sus títulos, trajo los problemas que trajo, que es lógico también que acarree inconveniente cuando uno simplemente titula reforma previsional. Esto se muestra como una eventual baja temporaria e indudablemente va a provocar una reacción. Pero la cuestión es mucho más profunda. El tema viene así, si usted hace memoria, en el interregno de noviembre del 2015, cuando Macri gana, se impone en la segunda vuelta, hasta el 10 de diciembre que asume, la Corte Suprema falla en favor de 3 provincias argentinas, entre ellas Córdoba, San Luis y Santa Fe, una suma que presupuestariamente era imposible de manejar. Ahí hubo un primer acuerdo político. En este diciembre del 2017, y hace un tiempito, está al salir, ya está al salir porque no puede demorar más, el fallo a favor, que tiene que ser a favor porque tiene mucha más lógica que los fallos anteriores, a favor de la provincia de Buenos Aires por el Fondo Conurbano Bonaerense, consolidado en 650 millones de pesos desde 1993. Bueno, este es un peligro que se cierne sobre todas las provincias argentinas, porque el número que le puede corresponder a la provincia de Buenos Aires absorbe todo lo que las otras podrían recibir vía coparticipación, impuestos y a su vez los impuestos que la provincia recauda por sí misma, que necesariamente hay que bajarlos. Frente a esta lógica de previsión que va a suceder, la Corte no ha fallado, pero no hay modo que se salga de esto con el antecedente que se tiene del 2015, hay que emparejar las cosas. Y buscando equilibrar las cosas, lo que no se dice o no se explica bien, o muchas veces con buena fe y otras con mala fe, es que atrás de cada situación provincial está la caja de jubilaciones de todas las provincias no transferidas, que son 13. Están los sueldos de los maestros, de los policías, de los médicos, del personal de salud, de los empleados públicos, en fin, son personas las que hay atrás de todo eso que nosotros desde nuestra provincia tenemos necesariamente que asegurarlo, así no tengamos nada que ver con el gobernador o resultemos de fuerzas políticas distintas. Sí. En ese interés, los gobernadores pactaron con el gobierno nacional y encontraron una fórmula que es esta, que tiene que ver con la cuestión previsional y que estaba reducida a un cambio que en suma era mínimo en la cuestión de dinero, que duele, porque esto que se sufre, el jubilado siempre es el más débil del eslabón, esto tampoco debe evitarse, eludirse o dejar de decirse.
pero que a su vez es absolutamente deficitario, importa el 60% del déficit fiscal del país y es inviable a futuro. Discusión que se tiene que dar. Senador, a los que más dinero ganaron vino la reparación histórica. Ahora viene esta cuestión. Discúlpeme. Sí. Si esto no se da así, el perjuicio para todas las administraciones públicas provinciales es formidable. Se dejan de pagar sus sueldos, sus cajas con mucho esfuerzo y un subsidio nacional permanente. Le digo, antes de que se votara, una semana antes, Córdoba recibió 1.400 millones destinados a su caja de jubilaciones provincial, a cuenta de este acuerdo. Y si no, no puede pagar sus saberes, que ya implican todo el empleo público, que es fuertísimo, maestros, policías, médicos, enfermeros, en fin. Sí, una política de sustentabilidad provincial. Pero más allá de eso, ¿no cree que para la persona que no está ni involucrada periodísticamente, ni tampoco es parte de un partido político, un militante o un político que está trabajando en un cargo y es diputado, senador, la mayoría de las otras personas, argentinos, lo que creen es que desde que asumió la administración de Mauricio Macri, tal vez se sacaron ciertos impuestos a sectores de la economía que, entendidos de la administración, pueden llegar a ser pujantes y traer inversiones? Eso no estaría sucediendo, pero sí el argentino lo que ve es que, bueno, a ver, le sacaron al campo, le sacaron a las mineras, le sacaron a la renta financiera, y en definitiva lo que no está sucediendo es que lo único que se está recortando es a los jubilados. Mira, primero que nada, lo que al campo se le saca un poco de retención, es una proporción y es sobre la soja, que en definitiva es ínfimo para lo que pretendía. Y tampoco enjuga el déficit fiscal gigantesco ni mucho menos. Lo de la minería alcanza a 5.000 millones de pesos, con lo cual usted también se dará cuenta que si 1.400 millones fueron nomás para la Caja de Córdoba por una cuota, no alcanza absolutamente para nada. Y lo que usted me dice de la renta financiera es absolutamente al revés. Por primera vez, y es un discurso que nosotros sostuvimos siempre en campaña, hasta integrar el Frente Cambiemos, era gravar la renta financiera. Es un discurso histórico del progresismo en la Argentina que nunca se concretó. Por primera vez en esta reforma tributaria, que va a insertar desde luego en el presupuesto y en las otras medidas que se están tomando, se grava la renta financiera, fundamentalmente de los plazos fijos y los de BAC, que es lo más corriente. De suerte tal que no es que se le ha dejado de imponer tributos a la renta financiera, por primera vez en la historia se impone. Ya digo, es una bandera histórica del progresismo, así las cosas muchas veces se comunican o no se comunican de un modo tal que confunde. Durante los 12 años de los gobiernos, no tanto Néstor Kirchner, pero por supuesto de los siguientes 8 del cristinismo, toda la oposición, pero fundamentalmente los que tenían esta bandera que yo le estoy diciendo, pugnaban por el gravamen de la renta financiera porque se la considera no productiva y en suma una ganancia sin hacer mayores cosas. En modo alguno se tocó eso y tampoco se tocaron los bancos. Ahora sí. No, digo, pero no considera que el ciudadano, gran parte de la ciudadanía, no digo en su totalidad, porque de hecho la administración Cambiemos ha revalidado en las últimas elecciones y ha ganado las elecciones, pero lo que creo que gran parte de los argentinos piensan es que al momento de ajustar, se ajusta siempre por sectores que son no económicamente tan fuertes y esto que decía usted, por más que son montos mínimos, lo de la soja, lo de la minería, y que no tienen mucho que ver tal vez con cerrar todo lo que tendría que tratar de llevar adelante un Estado para poder equilibrar sus números, esos sectores no están tratando de poner el hombro como si tal vez sectores más pequeños y tal vez más indefensos como son los jubilados. Está bien, los números no se arreglan con psicología social. Yo le planteo lo siguiente, si usted tiene una casita y la quiere alquilar, ¿cómo pretende que le paguen el alquiler? Y ajustándoselo por la inflación mes a mes. Bueno, del mismo modo usted si alquila paga así, se lo van ajustando por la inflación mes a mes o bimestralmente, o trimestralmente o anualmente, como sea, con contrato generalmente preocupante para el que alquila. Acá se va a una pauta objetiva.
al jubilado se le va a subir su ingreso en función de la inflación. Es lo que se hace en cualquier contrato privado o en cualquier contrato del mundo. Simplemente, lo que se venía haciendo, que a veces daba bien y a veces daba mal, a veces era positivo para el jubilado y a veces no, se cambia por el ajuste natural. Es decir, tanto aumentó la inflación, tanto aumentó su ingreso jubilatorio. Yo creo que eso está muy bien y es muy difícil de discutir. Si hay 3 meses, como se viene diciendo, donde esto se va a empezar a aplicar a partir de marzo, como se trata incluso de las jubilaciones mínimas, la de 7.120 pesos, se va a compensar con el bono que ya se ha anunciado. Pero le insisto, no es que la visión de la gente, las generalizaciones en política y en programas serios como el de ustedes, más allá del tono humorístico que le dan, nunca son buenas, porque de ser así, hace un mes y medio hubiera perdido por goleada Cambiemos y el resultado fue exactamente lo opuesto. Esa percepción se visualiza en las urnas y los gobiernos se voltean o se ganan en las urnas, no a los palos, a los golpes o a los empujones. Senador, y en este proceso que pasó la última semana, en donde supuestamente cuando el presidente Mauricio Macri se había juntado con los gobernadores y habían llevado adelante ese acuerdo de palabra que después se representa en estas leyes de reforma, que tiene que ver con el pacto fiscal, con la responsabilidad fiscal, ¿por qué cree que hubo algunos gobernadores que defeccionaron y recién el lunes, van a comprometerse a poder bajar a sus diputados? Se lo pregunto porque usted pertenece a la Cámara en donde el trámite de esta reforma previsional tuvo otro tratamiento, hubo como más lealtades o hubo una direccionalidad entre gobernador y senador que sí funcionó. ¿Y por qué cree que ahora los gobernadores el jueves realmente no pudieron darle esa directiva a los diputados y por eso terminó también? Eso explica un poco también por qué se levanta la sesión. Porque pasa lo siguiente, un par de cosas. El Senado, los senadores representan a sus provincias. ¿Está claro? Sí. No están representando al pueblo, por supuesto, fueron elegidos por el pueblo, pero no representan al pueblo de su provincia, sino a los intereses de su provincia en particular. Por eso el pacto se cumplió y funcionó, le diría, al pie de la letra. De los 3 senadores de Córdoba, 2 son de Cambiemos y uno es del justicialismo allegado a José Manuel de la Sota. Y los 3 votamos iguales, porque conocemos que la necesidad de la provincia, no por afinidad con el gobernador Schiaretti. Lo mismo, Formosa, el gobernador Infran es un opositor acérrimo al gobierno nacional, pero La Plata la necesita. Entonces, sus 2 senadores nacionales, que incluso integran el bloque de Cristina, o por lo menos una de ellas, votaron también a favor del pacto. Lo mismo los pampeanos y así en general, a excepción de San Luis, que no había firmado el pacto, porque no tenía por qué cumplirlo. ¿Y en diputados por qué cree que pasó en diputados por 2 situaciones. La primera, porque hay un problema en la Argentina que es una miríada de partidos, una desintegración del sistema partidario, de la representación política. Entonces usted tiene infinidad de partidos provinciales que no se saben en suma a quién responden. Y le digo más, por ejemplo, el justicialismo, que es uno de los grandes partidos nacionales, pasa a ser una confederación de partidos provinciales, porque no es lo mismo el justicialismo de San Juan que el de Santa Fe, que el partido, o el de Córdoba, o el de La Pampa, o de cualquier provincia del norte, o de la ciudad de Buenos Aires, que ni siquiera puede decirse que esté organizado. Entonces, esto es grave, porque no hay un partido nacional que a usted le fije una línea política, vamos a ir hacia este lado, vamos a cumplir con este programa. Cada partido de provincia, y en este caso le estoy señalando al justicialismo, que es el más importante, vota como quiere, por un lado. Y por otro, algunos gobernadores, no hace falta hacer nombre, usted repasa, se pasan de vivos, pero la viveza tiene un límite. Si cuentan con 6 diputados en su provincia, ponen 3 en la canasta de sentarse y votar luego por el sí, y 3 en la canasta de no dar quórum. Y es un jueguito que tiene patas cortas, después eso se nota de inmediato en la sesión y hay que actuar como se actúa, volver a convocarlo, ya firmar por escrito,
Claro, pero luego esperar que no pase nada. Pero lo más profundo que a mí me parece es lo otro. Hay partidos provinciales por todos lados. Y el partido provincial le permite tener legisladores nacionales. ¿Y eso a quién responde? A nadie. Senador, pero ese jueguito, se lo digo como político, ha llevado 44 detenidos y colegas que han recibido disparos con balas de goma, la tensión que se vivió el jueves, sí, o sea, es un jueguito que creo que tendrían que hacer algún tipo de autocrítica, ¿no? Es un jueguito de poca responsabilidad, ¿no es cierto? Y porque de poca responsabilidad. Si un me siento, no me siento, claro, hablan con el presidente Macri y llevan adelante un pacto en donde dicen que van a ir adelante con esta ley de responsabilidad o pacto fiscal y después los diputados no bajan. Es tal cual. Te beso y no te beso, ¿hasta cuándo te beso? Entonces tengo 6 diputados de Santiago del Estero, 3 te besan y 3 no, y en Tucumán más o menos lo mismo, y así por todos lados. Bueno, desde luego, esa es la responsabilidad de aquellos que reclaman la plata para sí, que no quieren el enfrentamiento porque saben que van mal, van a perder con la provincia de Buenos Aires, y luego no son consecuentes en ese modo de pensar y de actuar. Bueno, senador, nosotros lo que queríamos era tratar de hablar sobre lo que ha sucedido en este último tiempo, en estos últimos días, y la verdad que le agradezco por la franqueza de sus opiniones y bueno, esperemos que tengamos un fin de año que no repita las escenas del jueves, porque la verdad que habla mal de todos como país. El lunes va a haber algunas escenas, desde luego. Si usted anoche estuve viendo un poco, si se sabe que hay sectores lumpenes que aprovechan estas cosas para robar celulares o lo que se pueda robar, bueno, ahí ya tiene una cantidad. Después el trotskismo callejero, y ahora parece que hay grupos anarquistas que no deben saber ni lo que es la anarquía, también están ahí, pero realmente cuando uno pasa el peine fino, grupos organizados, tras sindicatos, y salvo el tema de ATE, no se ve, yo realmente lo vi bien y no estaba eso. Hay que bajar están los conocidos de siempre. Hay que bajar la tensión igual, me parece, senador. Hay que bajar las tensiones. Creo que la porque tensión no suma a nadie, no suma. Yo empecé este programa diciendo que me parece que en este momento lo que uno tiene que tener es mesura. Y sabe lo que me cuesta a mí todos los días levantarme y tratar de tener mesura en este país. Entonces lo que trato es, bueno, si yo entiendo de ciertas lógicas, en este caso del kirchnerismo o de partidos de izquierda, también me esfuerzo por entender los pensamientos o las metodologías del gobierno que lleva adelante Mauricio Macri. Entonces tal vez me gustaría que cierta clase política pueda comprenderlo también. Sí, que los pactos se hacen para cumplir, y en eso hubiera tenido una mayoría muy importante. La otra lógica del kirchnerismo, el trotskismo y el anarquismo redivivo que hace 100 años que no estaba en Argentina, me quedo corto, veces más, no sé. Bueno, es una lógica piensan válida, así, es una lógica válida también, yo no la discuto. Piensan así, es así. Claro, es una lógica válida, hay que romper todo, está bien, bueno, listo. Es así, ¿no? No, romper todo no. No va a cambiar, romper todo lo institucional. A ver si por ese lado obtenemos lo que no logramos políticamente en las urnas. Está bien, se entiende, se comprende. Pero como usted dice, la prudencia es lo que... Y me parece que es lo que debe prevalecer. Y nos merecemos todos los argentinos prudencia, porque si no, nos ha costado tanto, desde una ideología y desde otra, llegar hasta este punto, que para qué la vamos a rompiendo, no la vamos a andar rompiendo ahora, ¿no? Con todo el sacrificio que hubo. Así es. Senador, muchísimas gracias por estos minutos. A ustedes, que se haga muy lindo el programa en lo que queda. Gracias y bueno, estaremos hablando en el próximo tiempo. Muchísimas gracias y buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego. Quien está hablando con nosotros era el senador por Córdoba, Ernesto Félix Martínez, quien es senador nacional por Cambiemos, y en realidad es una alianza, porque él es presidente del partido Alianza Frente Progresista Cívico y Social, que pertenece a la provincia de Córdoba.